9:31, vamos a hacer conexión a esta hora, pues lo que nos ha llegado el informe sobre lo que está pasando muy cerca allí a San José del Guaviare, este enfrentamiento entre alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Los pobladores hablan ya de 50 muertos. El alcalde de San José del Guaviare es el alcalde Willy Rodríguez. Alcalde, buenos días. Bueno, un saludo a ustedes y a todo el país aquí desde nuestra capital del departamento del Guaviare, San José. Muy amables. Alcalde, ¿qué es lo que está pasando allí, muy cerca a su población? ¿Exactamente dónde es estos combates? Bueno, efectivamente, la situación que vive hoy nuestro departamento del Guaviare, en nuestra jurisdicción de San José del Guaviare, pues precisamente a una distancia promedio de más de 130 kilómetros de la cabecera municipal, se ha generado esta situación, enfrentamiento entre grupos de disidencias, en los cuales el día de ayer, noche, a través de un consejo de seguridad, pudiésemos confirmar aproximadamente más de 50 fallecidos en ese sector de esos dos grupos de disidencias. Estamos precisamente en todo el tema logístico a través de los organismos internacionales, la Defensoría Regional, la Alcaldía, la Gobernación y todos aquellos en buscar la manera de cómo estos cuerpos son trasladados inicialmente aquí a la capital del departamento del Guaviare y adelantar todo lo correspondiente. Claro. ¿Por qué llega la cifra de 50 muertos? Bueno, desde el día de ayer en la mañana, pues esta información se ha tratado de confirmar, por eso en el transcurso de la mañana y la tarde logramos obtener estos datos a través de las autoridades locales y en horas de la noche pudimos confirmar que los cuerpos que, digamos, se disponen a ser recuperados, es este número, seguramente puedan ser más. Esperamos que la fuerza pública pueda, en la medida que haya avanzado hacia este lugar, poder confirmar este dato o este número de fallecidos en el sitio. Alcalde, ¿qué es la trocha ganadera? Bueno, la trocha ganadera es una vía que conduce de la cabecera municipal de San José. Estamos más o menos a 140 kilómetros por vía terrestre. Es una zona en la cual, en estas condiciones climáticas, también de lluvia, es mucho más complejo acceder y llegar a ese punto. Corresponde a la jurisdicción de San José del Guaviare, sobre el noroccidente del departamento, y está también muy cerca de la orilla del río Guaviare, estas veredas en las cuales se ha producido o se ha dado este combate entre grupos irregulares. Claro, es decir, sobre esa vía son estos combates, ¿sí? La trocha que conduce hasta ese punto, como les menciono, es muy distante de la cabecera municipal. Insisto, estamos hablando de más de 140 kilómetros de distancia por una trocha, una vía destapada en la cual hace mucho más dificultoso el llegar a ese punto y el disponer que las autoridades, las entidades puedan llegar a hacer lo correspondiente. Estamos Ustedes, en ese proceso de claro. desarrollo para poder confirmar el número más de fallecidos. Alcalde, ustedes presumen que sobre la trocha están los cuerpos. Es decir, por información preliminar sabemos que ya están, por decirlo, acopiados en un punto. Esa es la información que tuvimos anoche a través del Consejo de Seguridad y hoy estamos trabajando en coordinación con las entidades y demás para lograr el traslado de estos cuerpos hacia San José del Guaviare. Claro. Los combates, ¿cuándo empezaron? ¿Cuánto duraron, alcalde? ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, esta zona, por ser tan apartada, de manera constante existe el riesgo de las confrontaciones, la presencia de estos dos grupos en esos corredores, pues desde hace ya varios días existía la advertencia, existía la situación de riesgo, especialmente para la comunidad, que estos grupos se encontraran y se generaran esta confrontación. Por eso, desde el día de ayer en la mañana, por información preliminar, por datos precisamente de las autoridades, especialmente la fuerza pública, se pudo confirmar que ese combate se había dado y que efectivamente habían muertos de parte y parte seguramente de estos dos grupos irregulares. Alcalde, ¿ustedes presumen que hay niños? Eso no hemos podido confirmar. Seguramente recordemos que estos dos grupos irregulares tienen en sus filas menores de edad. Estaríamos en la necesidad de esperar a tener nuevamente o el contacto con quienes van a ayudar precisamente en el tema de organismos internacionales a verificar la cantidad y entre ellos existe menores de edad. Hablemos de los
pobladores, de las personas inocentes que pagan por todo esto. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Qué hay allí, alcalde? Explíquenos un poco. Bueno, este sector que es jurisdicción de San José del Guaviare corresponde al corregimiento de Charras Boquerón. En esa distancia que existe y en la cantidad de veredas en las cuales cubrimos como municipio y como departamento, pues la población es dispersa, pero en la afectación seguramente de estas veredas, los pobladores pueden ser en promedio unas 100 familias en ese punto, pero conduce precisamente a todo el trayecto de la trocha ganadera, como mencionaba anteriormente, pero es la preocupación, es nuestra advertencia y el llamado precisamente al gobierno nacional a que nos acompañe en la intervención, a que sean más que solidarios, determinantes en cómo poder avanzar en la recuperación de esos cuerpos y sobre todo de darle tranquilidad a la población y que se le excluya de este conflicto que tanto afecta las regiones como el caso nuestro del departamento del Guaviare. ¿Cuánta población hay en Charras de Boquerón, en este corregimiento? Bueno, Charras, corregimiento Charras Boquerón, que está, digamos, en distancia a mitad de ese trayecto que mencioné, más o menos 60 kilómetros. Ahí existe entre todas las veredas del corregimiento una población cercana a las 5.000 personas, pero el punto donde ha ocurrido este enfrentamiento, pues es mucho más distante y la población es menor. No podemos especular o generalizar que es en toda la trocha ganadera, porque conocemos el territorio y sabemos que este sitio en el cual se ha generado esta confrontación obedece solo a pocas veredas. Claro. Llega la información, alcalde, que una escuela está en la mitad de todo esto también. Es decir, la confrontación se da muy seguramente entre los predios, entre las fincas, entre una escuelita que pertenece o obedece a la vereda de Siberia, de Pipiral, conocida comúnmente, y en un punto muy común, estratégico, que se llama Barranco Colorado. Todo está en ese mismo territorio y pues obviamente las fincas, a pesar de ser dispersas, pues están en medio de esas zonas de combate en el cual se ha generado esta cantidad de fallecidos y seguramente muchos más. Alcalde, ¿qué ha pasado con esta escuela? Es decir, esta escuela la han impactado, los niños estaban en la escuela y se vieron en mitad del combate o no estaban en clase. Bueno, ese detalle no lo conocemos, pero digamos por la cercanía de algunas viviendas, pues hubo zozobra entre la comunidad, hubo obviamente ruido por ese tipo de enfrentamiento, desconocemos qué cantidad en tiempo y en horas se produjo, pero digamos que no hay reporte de ninguna afectación a niños o a la escuela como tal, pero sí el resultado de la confrontación. ¿Sí? Mencionamos que casi 50 o más fallecidos de esos dos grupos de disidencias en el cual hace presencia en ese territorio. Claro. Alcalde, ¿cuál es la situación humanitaria y de orden público, el balance que usted hace allí en San José del Guaviare? Bueno, primero debo manifestar que dispuestas todas las autoridades de orden municipal, departamental, regional, los organismos internacionales, la MAP OEA, la misma ONU, la Defensoría, la Cruz Roja, todos dispuestos, porque después de un evento como eso, pues nos queda no solo adelantar lo pertinente en términos logísticos, pero también el llamado urgente y pronto al Ministerio del Interior, al Gobierno Nacional, porque logísticamente también requerimos de cómo llegar al territorio, cómo confirmar detalles con respecto a lo ocurrido en el sector y sobre todo la necesidad de acompañar, de excluir también a esta población que vive en esta región, que de alguna u otra forma debo mencionar como alcalde de esta capital, es gente también que busca salir adelante. Recordemos que esta región ha sido azotada por el narcotráfico, por estos grupos irregulares y que requerimos aún hacer el llamado al gobierno nacional que acompañe a las autoridades, a la gobernación, a las alcaldías y podamos también, en medio de las dificultades, ofertar una necesidad a esta población que tanto ha sufrido y tanto requiere de apoyo del gobierno nacional. Sí, ¿hay corredores humanitarios, alcalde, o esta gente está confinada? Bueno, en el punto como tal de la vereda que mencionamos, hay preocupación, no hay confinamiento a pesar de nosotros haber generado el año anterior
en la misma troza ganadera, confinamiento, recordemos que también fuimos noticia nacional, desafortunadamente, pero que hoy estaría focalizado en ese punto donde se ha generado esta confrontación. Sin embargo, la fuerza pública hace presencia cercano al centro poblado de Boquerón y de Charras. Esperamos que en las próximas horas puedan llegar a ese sitio en el cual se ha generado esta confrontación. Pero debo manifestar que la preocupación se mantiene, pero también hay presencia y hay acciones precisamente de los organismos internacionales. Alcalde, ¿la presencia de los grupos armados ha crecido en los últimos meses allí? Todo el sector, digamos, distante de las cabeceras municipales, veredas como esas que están, insisto, a más de 140 kilómetros de distancia, hay presencia de estos grupos, se han replegado y en la disputa del territorio entre estos dos grupos irregulares, pues realmente sí han aumentado en su presencia y en la intervención precisamente para lograr tomar, replegarse hacia esos sectores tan profundos del departamento del Guaviare. ¿Y eso es por falta de fuerza pública? Bueno, yo quisiera en eso generar más que un cuestionamiento, es el llamado reiterativo que hemos hecho las autoridades de orden municipal y departamental. La presencia de la fuerza pública en el departamento se ha dado. Yo también debo manifestar que lo complejo, lo extenso de este territorio en kilómetros cuadrados también genera una debilidad, pero sí requerimos que el gobierno haga mayor presencia de lo que lo ha hecho hasta ahora. Claro. Estos tipos están por la zona del Retorno, de Calamar, de Miraflores, de San José, ¿es así? ¿Se movilizan y se conectan entre los ríos? ¿Van movilizándose por Bueno, allí? no solo los ríos, todos los corredores, tanto viales como fluviales, distantes de las cabeceras municipales, son las zonas donde ellos se mueven, donde ellos hacen presencia. Por eso, para todo el departamento, somos 4 municipios en los cuales esa insistencia de estos grupos irregulares en dominar el territorio es lo que ha generado esta confrontación y la disputa del territorio. Claro. Alcalde, déjeme finalizar con este tema. ¿La gente en San José del Guaviare va a poder salir a votar? Bueno, nosotros hemos manifestado que se ha dado por parte de la fuerza pública toda la información correspondiente, pero en estos casos, en esa zona tan distante, va a ser muy difícil que la comunidad, que la población pueda salir, pueda ejercer el derecho al voto. Seguramente lo que hemos adelantado las autoridades es que tenemos garantizado en los centros poblados, en los perímetros urbanos de los 4 municipios, la seguridad por parte de la fuerza pública. ¿Dónde exactamente no va a poder salir a votar la gente, alcalde? En esos sectores que corresponden a 2 corregimientos de San José del Guaviare, veredas distantes seguramente, que uno por la dificultad de la vía. Recordemos que estamos en esa zona en época de invierno, se imposibilita el transporte, el desplazamiento. Hoy a ese punto, como referencia, podemos estar demorándonos unas 6 horas en vehículos 4x4 para llegar. Entonces, considero que los sectores dispersos, distantes de las cabeceras de San José, Retorno, Calamar y Miraflores, van a tener la dificultad para salir a hacer el derecho al voto. Y es por dos cosas, entonces, las vías de acceso y el tema de los combates, obviamente. Efectivamente, la zozobra que se genera en esas partes tan distantes, la presencia de estos dos grupos intimida a la población y por eso nuestro llamado como autoridades a que se excluya a la población civil de esa situación tan compleja que ha sido reiterativa en los últimos meses y en los últimos años en este territorio del departamento del Guaviare. Alcalde, para ser claros, los corregimientos donde usted se presume entonces es Calamar, Charras, No, mis Boquerón. corregimientos, ¿Cuáles son correcto, los los corregimientos donde corregimientos van a que, tener dificultades la gente para votar? ¿Charras, Boquerón está ahí? bueno, Charros Boquerón en las veredas distantes, es decir, el corregimiento, el centro poblado es Boquerón, ahí tenemos presencia, bueno, o por lo menos la fuerza pública ya ha hecho incursión y garantiza para este centro poblado. Pero veredas distantes de este punto, como mencionamos las de Barranco Colorado, las de Siberia y demás, donde se han generado estos combates, vamos a tener dificultades que la población pueda salir. Y otro corregimiento nuestro obedece al sector del Capricho. En este sector debo manifestar que ha habido una relativa tranquilidad,
pero para los demás municipios, Retorno, Calamar y Miraflores, en sus veredas, en lo distante que es, tendrán dificultades no solo por la zozobra que genera estos grupos irregulares, sino también por la distancia que hay, por lo amplio que es este territorio en kilómetros cuadrados. Y voy a terminar con esta, alcalde. ¿Por qué los militares, por qué las fuerzas no han podido llegar, alcalde? Es decir, ¿qué es la demora para Bueno, que lleguen a esta zona? Bueno, le insisto que ellos en su estrategia y su dinámica, en ese momento se ha logrado consolidar sobre la trocha ganadera hasta el sector de Boquerón y de Charras, pero de ese punto a donde se han generado estos enfrentamientos, estamos hablando de más de 40 kilómetros más, donde seguramente se encuentran ubicados y la logística de ellos pues obedecerá a como la planteé precisamente de forma interna. Pero eso ha sido, digamos, la información reportada a través del Consejo de Seguridad. Confiamos en que hoy podamos no solo lograr evacuar esos cuerpos por parte de las autoridades y entidades que han cooperado y que están dispuestos para que podamos también atender a esa población, porque sigue existiendo zozobra, miedo con respecto a la presencia de esos grupos irregulares en ese sector. Es el alcalde Willy Rodríguez, el alcalde de San José del Guaviare. Alcalde, sí me preocupa mucho, es decir, porque es de los primeros alcaldes que pone la alerta de que hay gente en su municipio, en corregimientos, que no pueden ejercer su derecho al voto, ya sea por combates o por las vías de acceso. Es un tema bastante preocupante. Alcalde, muy amable, gracias por estos minutos. A ustedes por la oportunidad y también nuestra intención de hacer el llamado al gobierno nacional. Requerimos de manera urgente no solo la presencia, sino el acompañamiento en eventos como el que acaba de ocurrir o que se da aquí en la jurisdicción de San José del Guaviare, independientemente que sea muy distante de las cabeceras municipales. Hoy requerimos el apoyo y es un llamado insistente al gobierno nacional para que a los alcaldes, a la gobernación de este departamento se les acompañe y se les pueda ayudar en la atención a esta comunidad que tanto requiere de este gobierno.